tono que he recibido en lo que llevo aquí. Llegué ayer. Quiero agradecer especialmente a Richard, que ha sido el cerebro detrás de todo esto, y también por la calurosa bienvenida que me han dado los cónsules de la ciudad de Zúrich, el cónsul Cáceres y el cónsul de la ciudad de Praga. Me han hecho sentir muy importante que dos cónsules de tan grandes ciudades se han presentado aquí y me han dado su amistad. El cónsul Carreño, como dice, como les mencionó, es del mismo pueblo que yo y me conoció cuando yo era niño. Así que me siento muy bien y muy acogido. Es la primera vez que estoy aquí en Suiza, la primera vez que estoy en Zúrich, claro, y me siento muy a gusto. Gracias a ustedes por venir aquí. Casi todo el que se ha parado aquí les ha agradecido. Yo creo que me siento agradecido especialmente porque ustedes han decidido venir aquí a escuchar una charla de alguien que no han conocido, sin saber si van a perder el tiempo o si quizás por suerte yo pueda decir algo que les sirva de algo. Así que espero que se beneficien y que espero dejar un poco de tiempo para poder hablar y dialogar luego de que yo les presente las notas que tengo. Les pido excusas porque a veces mi español falla. Como dijo la introducción, yo me fui de la República Dominicana a los 12 años y he llevado a cabo mis estudios y mi educación en inglés. Es el idioma que domino con más fluidez. Por eso hice muchas notas y excusen que use un texto para leer. El tema de hoy es sobre la migración, un tema que nos toca en los huesos a cada uno de nosotros. Yo también soy inmigrante y le hablo de este tema como uno de ustedes. Y no soy experto, más allá de que, como ustedes, he vivido esta experiencia. Quizás vale la pena contextualizar la inmigración históricamente. En cierto modo, todos somos inmigrantes. No solo los que estamos aquí, pero todos los humanos. Y específicamente todos somos inmigrantes africanos. Nos enseña la antropología y los científicos que la raza humana se desarrolló en África, en el continente de África, y de allí salió. Desde temprano hemos tenido un impulso a conocer otras tierras y a viajar. Y nos dicen que esto ocurrió solamente hace 200.000 años. Si nosotros pensamos en la historia del planeta, eso no es mucho. Hace 2000 años comenzó la era común, es decir, hace unos 2000 años nació Jesucristo en Palestina. 2000 años. 200.000 años es la primera vez que aparecen los humanos en la Tierra. Claro, le estoy hablando de la evidencia que tenemos científica. Sé que hay muchas creencias que ponen otra fecha, pero eso son cuestiones de fe. En cuestiones verificables que podemos examinar, la evidencia que tenemos científica indica que los restos más antiguos de los humanos son de 200.000 años. Antes de eso no encontramos índice de la existencia humana. Y esos 200.000 años es lo que le llaman la modernidad anatómica. Es decir, que tenemos esqueletos que tienen la anatomía que tenemos nosotros. Pero lo que le llaman la modernidad de comportamiento, o sea, de cuando surgen comportamientos, culturas que se reconocen como humanos, no como animales. Eso solo hace 50.000 años. Solamente 50.000 años. Y lo que marca ese desarrollo humano es el pensamiento abstracto, la creatividad. Ya se encuentran herramientas básicas, se encuentran que los humanos empezaban a enterrar a los cadáveres, los cuales representan que tienen alguna cierta idea de la vida del más allá. El uso del lenguaje, todo eso también en África comienza. De África salen los primeros inmigrantes hacia el Asia, hace unos 60.000 años. De allí a Australia, hace unos 50.000 años. También a Europa solo hace 40.000 años que
llegan los humanos a Europa. Por último, América. Solamente hace 15.000 años que llegan los humanos a América. Así que por 2/3 de la existencia de la humanidad existíamos solamente en África. Así que somos todos africanos, en cierto modo. Así que la inmigración le ha dado forma al desarrollo de la historia humana. Nosotros como inmigrantes estamos siguiendo los pasos de nuestros antepasados, expandiendo los horizontes. El país hoy quizás que capta el espíritu migratorio más que en otros, probablemente los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que está compuesto de inmigrantes. Ser estadounidense quiere decir ser de otro sitio. Cuando usted le dicen que alguien es americano, en realidad usted no sabe si esa persona viene de Italia, o viene de la China, o viene de Irlanda, o viene de la República Dominicana. Cuando yo viajo a otros países me identifican como americano. Y bueno, sí, lo soy. Pero es que ser americano no quiere decir mucho en términos de nacionalidad ni de etnicidad. Y los Estados Unidos se fundaron por una colonia de inmigrantes. Eran inmigrantes puritanos, religiosos, que huyeron la persecución en Inglaterra y llegan en los años 1630, 1620 a los 1630, llegan a los Estados Unidos huyendo una persecución religiosa en Inglaterra y llegan no en busca de fortunas ni aventuras, sino en busca de libertad de pensamiento y para practicar su forma de vida. Llegan en familias, llegan en congregaciones enteras. Y esto es importante porque vemos una distinción entre esta colonización anglosajona norteamericana y la colonización española del Sudamérica, México y del Caribe. Esta colonización de la cual salimos los latinoamericanos, esta colonización fue llevada a cabo por aventureros en busca de riquezas y no tardaron cuando llegaron en ligarse con la población nativa y de generar una clase de mestizos que heredarían sus haciendas y sus bienes y se convertirían en la nueva clase dominante. Esto ocurre comenzando en el 1492, cuando llegó Colón, y ese año, el 1492, a veces se reconoce como el año en el cual comienza la era moderna, el año en el cual, si hay que escoger un año, acaba la Edad Media. Y para España, este encuentro, que le dicen el descubrimiento, pero claro, cuando uno habla del descubrimiento ya uno asume un punto de vista específico, porque los indígenas no descubrieron, los indígenas ya estaban ahí. Es decir, cuando uno le dice el descubrimiento, uno se está refiriendo a los europeos. Pero este descubrimiento, este encuentro fue un shock desorientador. Podríamos decir que los marcos de pensamiento europeos, a través de los cuales se podría entender algo nuevo, era un marco aristotélico, basado en la filosofía y literatura griega, y un marco bíblico, y ninguno de esos dos marcos servían para explicar este nuevo mundo que se encontró. ¿Quiénes son estas personas que se encontraron allí? ¿Esos aborígenes? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Serían racionales como son los europeos? ¿Podrían ser asimilados a la cultura europea? ¿Podrían desarrollar civilización? ¿Podrían desarrollar una cultura política o un orden cívico? ¿Podían esta gente contarse como verdaderamente seres humanos? Y nótese que el descubrimiento español fue algo accidental. Colón no estaba en busca de eso, Colón estaba buscando otra cosa. Y el descubrimiento encontró tanto a los indígenas como a los europeos desapercibidos, sorprendidos. Y nótese también que España, a fines del siglo XV, estaba atrasada en términos de desarrollo social y económico comparado con el resto de Europa. Las estructuras económicas características de la época feudal, la época medieval, aún permanecían en España cuando ya en otros países de Europa surgía una pequeña burguesía de comerciantes y de artesanos independientes.
Y esto es porque a lo largo del siglo XIV, del siglo XV, mientras estas formas precapitalistas de desarrollo social y económico evolucionaban en Europa, España seguía bajo una ocupación extranjera. Y pasó estos siglos en guerra contra los árabes y arraigando los privilegios de una clase de nobleza militar, aquellos caballeros andantes de los cuales se burla Cervantes en el Don Quijote del 1605. Así que mientras Europa se encuentra estremecida por los avances del Renacimiento y moviéndose hacia una organización capitalista, España se encontraba atascada en una estructura social y económica feudal. Por eso, a la hora del descubrimiento, en el 1492, España no tiene condiciones de establecer ni de gobernar un imperio en ultramar. Carece de una clase económica con el dinamismo y las estructuras comerciales necesarias para asimilar una expansión territorial. La España que accidentalmente choca con un nuevo mundo carece de una pequeña burguesía que organice la producción, que distribuya bienes, que tenga el capital para invertir y explotar nuevos mercados y que tenga el conocimiento burocrático para manejar un imperio. Así que es la sociedad más medieval de las sociedades europeas que logra conquistar las nuevas tierras y los nuevos recursos que aparecen con el descubrimiento. Por ese dato podemos entender la desastrosa obsesión de la España colonizante por el oro, por la plata, por el reino místico del dorado, por la fuente de la juventud, etc. Son rasgos de una sociedad todavía medieval. Bueno, pero esta charla no es sobre la historia colonial hispanoamericana, sino sobre la inmigración. Pero este bosquejo histórico nos ayuda a precisar las causas del subdesarrollo en Latinoamérica, del atraso cultural, político y económico del que han padecido nuestros pueblos. Nos ayuda a entender nuestras fiebres caudillistas, nuestra arritma histórica. Y también, claro está, nos explica las condiciones que conllevan a la emigración. Las condiciones que de una manera y otra en los pasares históricos explican cómo es que ustedes y yo nos encontramos en este salón en Zúrich en el 2000. ¿En qué año estamos? 2015. Así que hablemos un poco de la inmigración. En el 2013, las Naciones Unidas estima que hubieron algo más de 231 millones de inmigrantes mundialmente. O sea, un 3.4% de la población mundial. Así que vemos que por definición, los inmigrantes somos un grupo de personas especiales. Solo un 3.2% de la población mundial. Quiere decir que la gran mayoría de las personas nunca se atreven a tomar ese paso temeroso. Viven y mueren donde mismo nacieron, donde también vivieron y murieron sus padres. Se necesita un tipo especial de valentía y un espíritu emprendedor para dar ese salto a lo desconocido. Y para poder adaptarse y para poder sobrevivir en un mundo extraño. Así que, digámoslo desde un principio, no somos como los demás. Hay muchas razones para la inmigración: guerras, sequías, otros cambios ambientales, persecución política y presiones económicas. Es esa última categoría de inmigrante, basado en presiones económicas por factores económicos, en la que me quiero enfocar. Esta inmigración ocurre en lo general desde los países más pobres hacia los países más ricos. Es una inmigración voluntaria en busca de mejores oportunidades de vida. Y en verdad, la inmigración ha sido una estrategia exitosa para los pobres del mundo, quienes han intentado mejorar su suerte. Y aunque han pagado un alto costo emocional, cultural y social, lo han logrado. Aunque cabe notar que
siempre han sido no los más pobres los que emigran, pues para hacer el viaje se necesita capital, se necesitan recursos, se necesita cierto nivel de apoderamiento. Y en verdad, quienes emigran de un país pobre a un país rico, ven sus ingresos multiplicarse por 5 veces y a veces más. Y esto nos da una clave, y es que mientras existan estas desigualdades entre las oportunidades de trabajo en diferentes países, la inmigración, legal o ilegal, seguirá fuerte. Y hoy sucede que muchas de las llamadas economías avanzadas no pudieran funcionar sin la labor de los inmigrantes. En los Estados Unidos y en Inglaterra lo típico es que de 10 a 15% de la fuerza laboral sea nacida en el extranjero, y esta porción está aumentando. Este proceso migratorio de la fuerza laboral, aunque es complejo y puede ser trastornante tanto para los inmigrantes como para los países anfitriones, no se puede detener. Es un proceso impulsado por fuerzas que no son reversibles. Entre estas fuerzas está el simple hecho de que los países ricos, en general, tienen una población envejeciente, la cual no está siendo reemplazada por una nueva generación. O sea, los trabajadores se están jubilando y no hay jóvenes suficientes para reemplazarlos. Y añadimos a esta situación el hecho de que estos jubilados tienen beneficios sociales garantizados que dependen de los ingresos generados por los trabajadores actuales. Esta disminución de la fuerza laboral doméstica, dado al no reemplazo de los obreros que anualmente se jubilan, es un problema estructural básico de los países desarrollados. Nos dicen los que estudian ese tema que para que una población se mantenga estable, es decir, para que una población en un país no crezca ni disminuya, la tasa de reproducción, o sea, el número de hijos que tiene que tener cada mujer, es el 2.1. Claro, una mujer específica no puede tener 2.1 hijos, tiene 2 o 3. Pero en averaje, para que la población se mantenga en equilibrio, necesita cada mujer tener 2.1 hijos. Este 2.1 se llama la tasa de reemplazo. 2.1, la tasa de reemplazo. Tomen nota de estas cifras que les voy a dar de la tasa de reproducción en algunos países avanzados. En Francia es el 2.08, un poquito más abajo de la tasa de reemplazo. En el Reino Unido es el 1.9. En Rusia, 1.6. En China, 1.5. En Alemania, 1.4. Japón, 1.4. Suiza, 1.5. El Canadá, 1.6. España, 1.5. Italia, 1.4. Grecia, 1.4. Todos estos países no están reproduciendo lo suficiente para reemplazar su población. Y repito que el sistema económico de todos esos países depende de que la fuerza laboral sea más grande que la fuerza de jubilados. Así que hay una bomba de tiempo en estos países. En contraste, como aquí hay muchos dominicanos, la tasa de reproducción en la República Dominicana, 2.3. Un poquito por encima. Así que la inmigración obedece a leyes sociales y específicamente a leyes económicas. Y la más básica de las leyes económicas, que es la ley de oferta y demanda. Donde hay demanda, aparecen ofertas. Y mientras las ofertas sean lo suficientemente atractivas, habrá demanda. Esta es una ley económica y también una ley social. Es por esto que la humanidad nunca ha podido, y lo más probable nunca podrá, erradicar plagas sociales como la prostitución. Nos dicen que es la profesión más vieja. Va a haber demanda, y si hay demanda, van a haber ofertas. Lo mismo pasa con las drogas.
Las leyes, la policía, los ejércitos, la inteligencia, nada logrará controlar la droga mientras exista una demanda. Si hay demanda, habrá oferta. Pero sucede que los llamados países desarrollados, países relativamente ricos, en comparación a lo que antes le llamábamos los países del tercer mundo, y ahora le decimos el sur global o eufemísticamente los países en desarrollo. En los países en desarrollo, es decir, en los países desarrollados, en los ricos, se ofrecen trabajos que cumplen con una demanda que existe en los países en desarrollo. Hay empleos que muchos en países pobres quieren. Y no solo empleos, sino seguridad, estabilidad, orden, educación, oportunidades para los hijos que no se podrían lograr en los países de origen. Así que existe un imán económico en los países desarrollados y aquellos capaces de responder lo harán, legal o ilegalmente. Así que la migración de trabajadores de países subdesarrollados a países desarrollados no se va a poder detener. Lo que pueden hacer los países avanzados para el bien mutuo es legalizar y así regular y controlar la inmigración. Y esto nos lleva al tema de la asimilación o al tema de la incorporación de una población inmigrante a un país anfitrión. Normalmente se le llama la asimilación. La asimilación es un reto fundamental que enfrenta tanto el inmigrante como el país anfitrión. Es un reto que los Estados Unidos ha sabido enfrentar de forma ejemplar, aunque no sin sus problemas graves, créanme. Dado que desde el principio los Estados Unidos ha sido una sociedad compuesta de inmigrantes y de razas, religiones, culturas diversas. Pero en otros países los mecanismos de integración de extranjeros han demostrado ser desastrosamente inadecuados. Cuando un país no logra asimilar una población inmigrante, se dan bolsillos de pobreza, de marginalización, de aislamiento social, de frustración política. Y en fin, esto lleva a un comportamiento antisocial, al crimen y últimamente al terrorismo. Este aislamiento social es algo que nos toca a nosotros resolver. ¿Cómo resolvemos este problema? Haciendo asociaciones, aprendiendo la lengua, aprendiendo a manejarnos dentro de la sociedad en la que vivimos. Esta tarde estuvimos en la alcaldía, en el ayuntamiento de Zúrich, y quedé muy impresionado por los programas que tienen para servir precisamente este proceso. A los inmigrantes que llegan, presentarles recursos, asesoría, ayuda legal, para poder hacer ese paso, integrarse, a lograr que su voz cuente, impedir que se formen estos paquetes de aislamiento, paquetes de bolsillos de pobreza. Hoy, hablando entre ustedes que son inmigrantes europeos, debo recordarle que la actitud de Europa hacia la inmigración va a ser en un periodo medio y a largo plazo determinada por la inmigración de países musulmanes y árabes. El llamado terrorismo doméstico, llevado a cabo por inmigrantes o hijos de inmigrantes, es de suma preocupación y casi seguro va a conllevar a regulaciones más estrictas y al maltrato y vigilación sospechosa de los inmigrantes. Estamos al borde de peligros en cuanto a los derechos civiles de los inmigrantes. Las protecciones de ciudadanía, ellas mismas ya debilitadas y debilitándose, serán aún más flojas y dispuestas al abuso arbitrario hacia los inmigrantes. Esto es de esperarse en tiempos de nervios y ansiedades, y en tiempos en los cuales muchos países, como dije, no han podido asimilar, no han podido integrar estas poblaciones. Y hoy se han convertido estas poblaciones en un atentado interno, en un peligro interno. Además,
una de las preocupaciones de los países anfitriones es que los inmigrantes utilicen de manera desproporcionada los servicios públicos gratuitos. O sea, que se aprovechen del sistema y consuman más de lo que contribuyen a la bolsa pública. ¿Tiene base ese temor? Se han hecho muchos y rigurosos estudios y en general estos estudios demuestran que los inmigrantes contribuyen más que lo que consumen, aunque no por mucho. Es casi negligente la diferencia, pero el miedo de que el inmigrante consume más de lo que aporta simplemente no tiene base. Pero además de la contribución económica, los inmigrantes traen riquezas culturales, traen dinamismo, traen, ¿cómo se dice esto? ¿Emprendedorismo? ¿Eso existe esa palabra? Emprendedurismo. De eso traen los inmigrantes. También traen juventud y también traen fertilidad. También hay preocupaciones legítimas del impacto de muchos inmigrantes en los sistemas públicos, en el sistema escolar, porque quizás no esté capacitado el sistema escolar para absorber una entrada de extranjeros, la vivienda pública, los servicios de salud. Todos estos sistemas sociales tienen nuevos retos y nuevas dificultades cuando se presenta una población de inmigrantes, especialmente si estos vienen de diferentes países. Todo esto puede provocar la hostilidad de ciertos sectores de la población nativa, especialmente aquellos sectores que se sirven de los mismos servicios sociales que los inmigrantes. Esto se ve en los partidos políticos o figuras políticas cuyas plataformas son abiertamente anti-inmigrantes. En estos momentos, en Europa, estamos viendo una preocupante ola de popularidad de estos partidos. O sea, estamos presenciando un surgimiento del populismo anti-inmigrante. En los Estados Unidos eso también se manifiesta y ha creado una de las fallas más importantes entre la política del Partido Republicano y la del Partido Demócrata. Yo estudio ese tema y la política estadounidense, así que con gusto podríamos elaborar eso. Además de estos problemas de asimilación social, quiero señalar un aspecto de la realidad viva y psicológica por la cual pasamos los inmigrantes. Entre los inmigrantes tenemos un fenómeno que el sociólogo estadounidense W.E.B. Du Bois llamó en inglés double consciousness, o sea, doble conciencia. Este es un fenómeno psicológico que él observó entre los negros estadounidenses en los años después de la abolición de la esclavitud. Permítanme una cita del libro de Du Bois que se llama Las almas del pueblo negro. Aquí va la cita. Es una sensación peculiar esta conciencia doble, double consciousness, este sentido de siempre verse a uno mismo a través de los ojos de otro, de medir la propia alma con el metro de un mundo que la mira con jocoso desprecio y lástima. Uno siempre siente su duplicidad, su two-ness, un americano, un negro, dos almas, dos pensamientos, dos esfuerzos irreconciliables, dos ideas en combate en un mismo cuerpo. Esta doble conciencia es el estado peculiar de uno verse a sí mismo a través de los ojos del otro. Es internalizar un punto de vista en el cual uno mismo es extranjero. Es una grieta psíquica que impide el desarrollo de una identidad íntegra, que impide lo que Du Bois llama una auténtica autoconciencia. Este es un aspecto debilitante de la condición de inmigrante, especialmente visible en aquellos que nacen dentro de una sociedad en la cual se le identifica como extranjero o como el otro. Les doy un ejemplo de la doble conciencia. De nuevo, surge entre los afroamericanos en los Estados Unidos. Los doctores Kenneth y Mamie Clark llevaron a cabo investigaciones a fines de los años 40, un estudio muy interesante. Presentaban a niños con muñecas idénticas excepto en el color de la piel y el cabello. O sea, una muñeca era de piel blanca y pelo rubio,
una muñeca de piel negra y pelo negro y rizo. Entonces le preguntaban a los niños, ¿cuál muñeca es nice? ¿Cuál muñeca es agradable? ¿Cuál muñeca es buena gente? ¿Cuál muñeca es bonita? ¿Cuál muñeca es fea? ¿Con cuál muñeca quieres jugar? Y demostraron que los niños de ambas razas preferían las muñecas blancas. O sea, los niños negros también preferían las muñecas blancas. Es decir, que estos niños, ya de niños, habían internalizado el racismo. Veían su propia identidad por medios de lentes racistas. Veían su propia identidad como inferior. Estamos hablando de niños. Este es un fenómeno que con frecuencia nos aflige a nosotros los inmigrantes, que llegamos a internalizar el punto de vista desde el cual somos marginales y llegamos a vernos a nosotros mismos como débiles, inútiles o víctimas. Pero no es así, señores. No caigamos en esa trampa. Seamos emprendedores. No nos quedemos en los márgenes. Reclamemos nuestra voz. Insertémonos en la corriente principal. Es allí donde se hace lo que venimos a hacer. Esta asociación que se lanza hoy es un paso en esa dirección, es un paso de apoderamiento, es un paso de integración, un paso de organización, un paso de reclamar nuestra voz. Hay muchos otros temas en los cuales podríamos abordar el tema del brain drain, el desagüe de cerebro, a través del cual sociedades subdesarrolladas pierden sus mejores talentos, sus mejores cerebros. Por otro lado está el tema de las remesas y el beneficio que se llevan los países de origen por los envíos directos de capital que hacen los inmigrantes. Pero quiero dejar un poco de tiempo para el diálogo y quizás alguna de estos temas surjan durante el diálogo, pero sí quiero concluir con una reflexión. Sin duda, la inmigración es un bien para los países anfitriones y para los inmigrantes mismos. Debemos organizarnos y movilizarnos para contrarrestar la ola anti-inmigrante que vemos subiendo. Debemos defender los derechos del inmigrante, debemos empoderarnos y ejercitar los derechos que ya tenemos. Como aquí hay tantos dominicanos hoy, quiero añadir lo siguiente. Nuestra actitud en cuanto a la inmigración se prueba no con nuestras opiniones en relación a nuestro estatus en el país anfitrión, sino con nuestra opinión sobre la inmigración a nuestro país de origen. Así que tengo que pedir a mis compatriotas dominicanos que al pensar en la presencia haitiana en nuestro país, pensemos en nuestro propio estatus en países ajenos y que tratemos a nuestros haitianos como queremos que se nos trate a nosotros en nuestros países anfitriones, donde trabajamos, donde nos enfermamos, donde amamos, donde nacen nuestros hijos. Así como nosotros nos encontramos aquí, se encuentran los haitianos allá. En ese sentido, al igual que muchos otros, somos hermanos. Muchas gracias. Y haber compartido esta noche su riqueza de conocimiento sobre los flujos y estos flujos de migración. Pienso que para todo el que ha asistido esta noche a esta gran actividad es una riqueza que no se paga con dinero. Lo que este Señor nos ha traído esta noche nos enorgullece a todos porque sabemos de dónde venimos y hasta dónde nos dirigimos. Lo importante de todo esto es tener la fuerza y la voluntad, como nos ha dicho, de poder conseguir algo, de poder llegar a la meta. Así que llevémonos este gran ejemplo que el señor Roosevelt Montaz nos ha dado esta noche y muchas gracias por compartir su riqueza con nosotros. Un aplauso. Vamos ahora a estar aquí al frente para invitar a los responsables de la
Asociación Sociocultural y Club Deportivo Dominican All Star, y a la señora Cristina de la Mota, que pasa por aquí al frente. Ven aquí. Vamos entonces a hacer un gran reconocimiento por su riqueza y por todo lo que se ha podido lograr siendo extranjero en tierras aledañas, y nunca se dejó llevar ni minimizar por lo que es y de dónde viene, sino que siempre quiso mostrar que sí se puede. Muchas gracias, señor Roosevelt Montaz. Buenas noches a todos y gracias, Roosevelt, por tu excelente exponencia, de verdad muy interesante. La FEDAN Dominican All Star tiene el honor de entregarte este reconocimiento por tu participación en el día de hoy como miembro meritorio y dominicano ejemplar de la diáspora dominicana, dedicado al desarrollo y crecimiento de nuestro país y de nuestra cultura. Bien, ha sido para nosotros de verdad un gran... Estoy emocionado, señor. Un placer. No. Es que hemos escuchado verdades que no la habíamos visto realizar esta noche. Roosevelt, te damos las gracias por el apoyo y el tiempo que ha dedicado para venir a compartir con nosotros, y ya sabe que tiene una familia más aquí en Suiza. Vamos a aprovechar entonces al señor Roosevelt, no lo dejemos ir, que este señor nos ha dado una riqueza inmensa, algo que tal vez no tenemos el conocimiento, y si alguna de las personas que están aquí tiene alguna pregunta, pues aprovechemos esta oportunidad y vamos entonces con las preguntas que tiene nuestro público. ¿Lo puedo hacer sin micrófono? No, también puedo venir a hacer. Buenas noches, mi nombre es Única, soy dominicana. Me dirijo al caballero por lo que él dijo de los haitianos. Yo tengo 23 años en este país y yo estuve 6 meses ilegal y fui perseguida por las autoridades y tuve que llegar a tener mi residencia. Entonces, lo que se trata en República Dominicana con los haitianos, no creo que es que estemos siendo racistas, sino es que tienen que estar ilegales, fuera del país, y los legales que se queden en el país. Pienso que es lo que se está tratando. Señor Roosevelt, por favor. Un comentario, sí. Está muy de moda, especialmente entre mis, ¿cómo se llaman? Los otros inmigrantes en los Estados Unidos. Está muy de moda caracterizar la situación haitiana en términos de racismo. En realidad eso no tiene sentido. La cuestión no es racismo, ¿no? En la República Dominicana hay mucha gente negra, hay mucha gente mestiza, y no hay problemas con el negro por ser negro. El problema haitiano tiene otras raíces históricas, raíces culturales, así que creo que es un error analítico caracterizar eso en términos racistas. Sí hay discriminación, lo sabemos, si somos honestos. Sabemos que los haitianos allá, legal o ilegal, se rechazan socialmente. Para una familia, que una hija o un hijo se case con un haitiano, olvídese de que sea legal o ilegal. Es una tragedia familiar. ¿Qué es eso? Eso es discriminación. Eso es un rechazo. Claro, el problema de la inmigración ilegal tiene que resolverse por métodos legales. Es una discusión que hay que tener, hay que ver cuáles son los métodos apropiados para poder legalizar o regularizar la presencia extranjera. Ese es un problema que tienen todos los países, que todos los países tienen que resolver. La República Dominicana nunca ha realzado por su cuidado en documentación. Son muy pocos los dominicanos que yo conozco que no tienen un error en su acta de nacimiento. Levanten las manos aquí personas que tienen un error, han tenido un error en su acta de nacimiento. Bueno, pues fíjense, es muy común, y hay muchos dominicanos que tampoco tienen papeles.
Así que es difícil enforzar las leyes que existen porque no la cumplen los dominicanos tampoco. El problema es complejo y yo no tengo el conocimiento a fondo de presentar soluciones, pero sí, cualquiera que sea la solución, debemos mantener en mente la humanidad, los derechos humanos, la hermandad que tenemos, y que la solución que planteemos a ese problema sea la misma solución que nosotros quisiéramos que se plantee a nosotros si tuviera ese problema aquí. Eso es todo. La próxima pregunta. Buenas noches, mi nombre es Edwin Cruz, soy dominicano, como todos, así aquí. Una pequeña aclaración en cuanto al estatus en que se encuentra un dominicano ilegal aquí o con un haitiano en nuestra tierra natal, y es que así como nos asiste el derecho de buscar mejores condiciones de vida en otros países, así lo hacen otros nacionales en nuestro país, en este caso los haitianos. Entonces el vicio no está en la persona que trata de buscar mejores condiciones de vida, que emigra. El vicio está en el Estado, en las instituciones, ¿no? En las leyes, que los mismos representantes de ese Estado, los que tienen que promulgarla y hacerla respetar, no lo hacen, sacando hasta beneficios políticos y económicos. En otro orden, quería saber qué oportunidad tiene un país como el de nosotros, donde estamos, entre comillas, en vía de desarrollo, y que se encuentre en una condición sui generis, con un país con mucho mayores habilidades económicas que las nuestras, y cómo podría ser esto más bien un activo para el desarrollo económico de la República Dominicana, como ha sucedido en otros países que se han desarrollado. Gracias. No crean que yo no sabía que si yo en esta sala mencionaba la situación haitiana era como tener un panal de avispas. Estaba muy consciente de eso. Pero las cosas difíciles hay que enfrentarlas de todo modo. Bueno, yo este no es el tema de la noche, tampoco yo tengo esa especialización y el conocimiento para pronunciar con autoridad. Pero el caso básico de un país con una frontera larga, de un país mucho más rico que el otro, que nuestro país, claro, no es rico, nuestro país tiene todo tipo de problemas institucionales, ilegales, etc. Podríamos dar una lista larga de deficiencias y de problemas en nuestro país, pero estamos mucho mejor que Haití en todas las formas de medirlo. Ese problema de dos países con tanta desigualdad que están al lado, se da en cierto modo entre México y los Estados Unidos, se dan en otras situaciones, y como hablaba antes, donde hay demanda va a haber oferta. En la República Dominicana hay una gran demanda de labor menial, de labor servicial, de labor agricultura, y en Haití una gran necesidad. Donde hay demanda va a haber oferta, legal o ilegal. Así que sí, esto si se puede regularizar, es una oportunidad económica grande para ambos países. Es una oportunidad de la República Dominicana económica para desarrollo, para tener un flujo importante. Es una oportunidad importante para Haití, para su propio desarrollo, su propia estabilidad. Hay muchas oportunidades de beneficio mutuo. Los impedimentos son culturales e históricos. Tenemos una historia muy difícil, tenemos un rechazo, un odio histórico mutuo y intereses que se benefician del conflicto. El conflicto haitiano-dominicano ha sido utilizado políticamente una y otra vez para fines de beneficios a ciertos sectores políticos. También se ha utilizado para quitar la atención de los problemas de los gobiernos dominicanos y ponerla en otro sitio. Ha sido una táctica como que la han usado todos, así que los problemas son hasta cierto modo manufacturados para el beneficio de ciertos sectores. O sea, los problemas existentes históricos se han manipulado de esa forma.
y por eso no se ha aprovechado las oportunidades económicas que la situación presenta, y será difícil aprovecharlas mientras exista esta atmósfera de sospecha, de rencor, de rechazo. La próxima pregunta. Mi nombre es Magdalena de Casper y soy dominicana. Usted mencionó el libro Las almas del pueblo negro y el señor Boyce, Du Bois. y que habla de la doble conciencia, ese fenómeno psicológico. Yo lo pude experimentar personalmente y gracias a Dios yo pude superar esa barrera tan grande para los seres humanos cuando quieren desarrollarse y usar todo su potencial humano. Mi pregunta es, ¿en qué año escribió él ese libro? El Souls of Black Folk, que es el título en inglés, fue en el año 1901. Sí, W.E.B. Du Bois es una de las figuras más importantes intelectuales en los Estados Unidos y en realidad mundialmente. El trabajo que él hizo y estudió, W.E.B. Du Bois fue el primer doctorado que entregó la Universidad de Harvard a un afroamericano. Él se graduó de Harvard y hizo estudios doctorales en Inglaterra, en Alemania, y se casó con una alemana y volvió a los Estados Unidos y se convirtió en la fuerza intelectual para los derechos de los negros más importante de su tiempo. Vivió una vida larga, escribió muchos libros sobre la sociología, escribió un libro importantísimo sobre la reconstrucción, que fue el periodo después de la Guerra Civil Norteamericana, y a fin de cuentas el gobierno americano lo acosó tanto que él salió y renunció a la ciudadanía estadounidense, es ciudadano de Ghana, de la República de Ghana en África. Y creo que como darle un insulto al gobierno americano, al salir del país, devolvió el pasaporte americano y mandó una carta uniéndose al Partido Comunista. Es por un gesto que hizo al salir. La próxima pregunta. Buenas noches, mi nombre es Loida y soy dominicana también, vengo de Lucerna y estoy encantadísima. Hace muchísimos años que vivo aquí esperando un momento como este, orgullosísima de todos los dominicanos que están aportando su grano de arena. Usted estuvo hablando de la riqueza histórica que tenemos, o que podríamos tener. ¿Cuáles son las cosas que nos están impidiendo avanzar y desarrollarnos? Yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer para superar los problemas personales, para entonces poder aportar un granito de arena a cada uno? Porque a mí lo que me parece que esta noche de lo que se trata es cómo podemos mantener lo que ya tenemos y cómo evitar lo que se nos viene encima, para que nuestros hijos, por lo menos, si no lo disfrutamos nosotros, que lo disfruten ellos, o que lo puedan seguir disfrutando, porque no ha sido fácil. Todos los padres que vienen aquí a trabajar, que hasta se desprenden de la presencia de los hijos, y que luego, para nada, después de 20 años, de repente ya la globalización, el terrorismo y todos esos temas, pues no te dejan disfrutar para todo lo que tú vas a trabajar. Yo misma no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo hijos, y vamos, toda mi gente para mí es como si fueran mis hijos, mis padres. A mí me gustaría muchísimo ver cómo los dominicanos pueden aportar un granito de arena. Solo que yo veo que tenemos una dificultad. Como somos inmigrantes, tenemos más miedos para preguntar sin que se burlen de nosotros, que si la lengua. ¿Cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena? A lo mejor una vecina, una amiga, pues mira, allí hay una oficina para que te informen, que está la señora Cristina, que no sé qué, para superar los miedos así pequeñitos de casa, ¿no? Que si mi marido, que si los hijos, poquito a poco. ¿Cómo o qué solución presenta usted con toda esa conferencia que ha dado para que la mujer o el hombre aporte en su casa desde adentro y para sí mismo como individuo un poquito una solución, una idea así para entonces se engranden, porque poquito a poco se llena la barriga el buche, ¿no? La gallina. Sí, y lo último que digo, que no es de olvidarse de Dios, que yo pienso que Dios nos ayuda,
No importa qué religión tienes, no hay que olvidarse de Dios. Pero le agradecería que si tiene una solución así, sí, una idea. Bueno, muchas gracias. Hace varios años que yo he estado dando una serie de conferencias en la República Dominicana en contra de la corrupción y sobre el renacimiento de la fibra moral de nuestro pueblo, porque nuestro problema en la República Dominicana es un problema moral, un problema espiritual. La corrupción, el crimen, las drogas han carcomido nuestra integridad. Y el mensaje que yo he estado llevando allá tiene que ver con la transformación individual como método de la transformación social. Si nosotros, el corrupto no puede llevar a cabo la corrupción, sino